Bien, hablaremos sobre intestino delgado. Este esquema representa la estructura de todo el intestino delgado, una estructura anátomo-histológica. Ya sabemos que en la mayor parte del tubo digestivo, ¿cierto?, la capa más externa es una serosa, y aquí lo es. Hay una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, en ese orden. Ahora, ¿qué tiene de especial el intestino delgado? La capa mucosa es característica. Es imposible no reconocer que estamos viendo algún segmento del intestino delgado cuando en un corte histológico vemos la capa mucosa. Y cuando yo digo segmento del intestino delgado me refiero al duodeno, al yeyuno y al ilion. Todos van a tener en común que en su capa mucosa existen evaginaciones, o sea, como verdaderos deditos de su mucosa. Son evaginaciones, o sea, miran hacia el lumen. Por ejemplo, esto es lumen, eso es lumen, eso es lumen, eso es lumen. Y por supuesto puede haber algo de lumen acá común. Pero vamos a ver estas proyecciones muy largas que abarcan toda la capa mucosa. Todo esto es la capa mucosa. Luego tenemos una submucosa, una muscular con sus dos disposiciones anatómicas. Ya aquí solamente hay dos. Recuerden que solamente en el estómago tenemos tres disposiciones anatómicas en el músculo, ya en la capa muscular. Acá están las dos. O sea, aquí se habla de circular interna y de longitudinal externa. Y entre ambas vamos a encontrar el plexo mientérico. En la capa submucosa, tejido conectivo denso desordenado, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nuestro plexo submucoso o de Meissner. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están las diferencias? Acá. Bien, todo esto, desde donde está la muscular de la mucosa hacia el lumen, ¿no es cierto? Todo eso corresponde a la capa mucosa. Y las capas mucosas, recuerden que siempre tienen un epitelio de revestimiento y una lámina propia. Entonces miren acá. Aquí tenemos un epitelio de revestimiento. Se está evaginando hacia la superficie interna. ¿Pero qué ocurre después? Se invagina. Todo esto en la capa mucosa. ¿Ya? Cuando se evagina el epitelio, junto con la lámina propia que lo acompaña, a esta evaginación le llamamos vellosidad intestinal. No confundir con microvellosidad. Esta es una vellosidad intestinal. Esta se ve en los microscopios. Bien, ¿cómo están formadas las vellosidades? Por el epitelio de revestimiento que se ha evaginado más su lámina propia. Después vamos a analizar las características de la lámina propia, que acá son bien particulares. El mismo epitelio de revestimiento que se evaginó, se invagina. Y cuando se invagina, a estas estructuras que vemos acá, esta, que parece un tubito de ensayo, esta otra que está acá, ¿no es cierto?, le llamamos glándulas. Glándulas intestinales o criptas. Aquí se utiliza mucho el término de criptas. Criptas o glándulas intestinales. ¿Ya? Ahora, estas glándulas también obviamente están rodeadas por lámina propia. Todo eso. Ahora, la lámina propia ya sabemos que es un tejido conectivo laxo rico en células de defensa. En el caso del intestino delgado, característicamente aparecen gran cantidad de vasos sanguíneos. No significa que en otras láminas propias no exista, pero aquí hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos que llegan acá, y lo particular, sobre todo, es la presencia de musculatura lisa. Aquí vamos a encontrar células musculares aisladas. ¿Se fijan cómo están representadas acá? ¿De dónde provienen esas células musculares lisas? De la lámina muscular de la mucosa, que ingresan y prácticamente se profundizan en toda
esta capa mucosa, ¿ya? Invaden la capa mucosa y principalmente las vellosidades intestinales. ¿Para qué ocurre esto? ¿O por qué ocurre esto? Porque se necesita que las vellosidades se muevan. Al contraerse las células musculares, cambian de dirección las vellosidades. Si se fijan aquí, están representadas en distintas posiciones. Y ustedes cuando vean cortes histológicos se van a dar cuenta que se superponen unas con otras, porque ellas se mueven. ¿Para qué se mueven? Para capturar todos los nutrientes que vamos a encontrar en el lumen del intestino. Recuerden que el estómago, una vez que ha molido todo, ¿no es cierto?, el contenido, lo vacía hacia el intestino delgado. Entonces, lo que tiene que hacer el intestino ahora es retirar los elementos importantes, los nutrientes. Todo lo demás se va a transformar finalmente en una feca y va a ser eliminado, pero los nutrientes son absorbidos acá. Entonces, las vellosidades intestinales vienen a aumentar esta superficie de absorción y para mejorar aún más, ¿cierto? Se mueven porque hay contracción muscular en ellas. Entonces hay gran presencia de músculo liso en esta lámina propia. ¿Ya? Esto es particular de el intestino delgado en sus tres segmentos. Bien, el epitelio de revestimiento, ustedes ya lo saben, es un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y células caliciformes. Ese epitelio recubre a la vellosidad, también, ¿no es cierto?, a la glándula. ¿Ya? Todo este epitelio tiene las mismas características. Ya vamos a analizar específicamente qué células, porque hay otras células que podemos reconocer también. Bien, entonces estas son las generalidades. Hay que basarse en esto para entender duodeno, yeyuno e hilo. Entonces lo que haremos a continuación es ir de alguna manera desglosando las diferencias que hay entre esos tres segmentos, porque hay formas de reconocer. Bien, aquí tenemos fotos de la parte mucosa, ¿cierto? De la capa mucosa, que podría ser de alguno de los segmentos intestinales. Tenemos vellosidades intestinales aquí, miren, todas estas son vellosidades intestinales. Fíjense que aparecen algunas cortadas en algún segmento nada más. ¿A qué se debe esto? Justamente al efecto de corte. Recuerden que ya son móviles, entonces no siempre aparecen cortadas en todo su largo. Todo esto que estamos mirando aquí es la capa mucosa, hasta acá. Este borde es la capa muscular o la lámina muscular de la mucosa. Estos elementos que se ven acá son las glándulas o criptas intestinales y estas proyecciones, ¿no es cierto?, que parecen como dedos. Nosotros siempre decimos que parecen dedos, ¿ya? U hojitas, son las vellosidades. Y acá tenemos una vellosidad destacada y fíjense que se utilizó una tinción de paz, ¿ya? Para destacar estos elementos que se ven fucsia acá en el epitelio de revestimiento. Entonces acá tenemos, todo esto sería una vellosidad intestinal. Esto de acá es lumen, esto de acá es lumen, como acá, todo esto es lumen, todas estas cavidades ahí son lúmenes. Y acá tenemos nuestro epitelio simple cilíndrico. Fíjense que se ve este borde ahí. Esa es la chapa estriada, da paz positivo, debido a la gran cantidad de glicocálix que se deposita sobre las microvellosidades. Recuerden lo que era la chapa estriada. Y por supuesto tenemos estas estructuras que se ven ovaladas ahí, que serían nuestras células caliciformes. Todo esto de acá es nuestra lámina propia. ¿Ya? Aquí estamos viendo, para destacar solamente, las otras capas. Aquí estamos destacando particularmente la presencia de los plexos, ¿ya? El plexo mientérico o de Auerbach presente, ¿no es cierto?, en la capa muscular, generalmente es muy evidente. Y como está claramente ubicado entre la muscular circular interna y la muscular longitudinal externa, no es difícil de reconocer. Recuerden que un plexo es como un ganglio nervioso, pero sin una estructura, porque los plexos, por ejemplo, aquí dice plexo,
pero en otro sector de este mismo órgano también puedo encontrar otra agrupación de neuronas ganglionares, obviamente con las fibras nerviosas y sus respectivas glías. Ahora, si nosotros analizamos el plexo submucoso y el plexo mientérico, es mucho más sencillo reconocer el plexo mientérico o de Auerbach. Acá lo tenemos aumentado, esta es otra técnica, ¿ya? Pero es muy notorio. Ahora, ¿cómo lo vamos a reconocer siempre? Por la presencia, ¿no es cierto?, de estas neuronas ganglionares. Cuando uno habla de neuronas ganglionares, son neuronas propias de los ganglios, no es una clasificación. Es para aclarar. Acá, en la capa submucosa, siempre muy pequeñito, aquí está aumentado muchas veces, se puede identificar el plexo submucoso o de Meissner. No es fácil de identificar, siempre se confunde, ¿ya? Porque si uno no reconoce las neuronas, es muy difícil saber que uno está viendo el plexo, porque las fibras nerviosas suelen confundirse con las fibras de los tejidos que están ahí, ¿ya? Recuerden que la submucosa tiene un tejido conectivo denso desordenado, aquí tenemos los haces de colágeno, y enmascaran a las fibras nerviosas. Acá fíjense que tenemos el fondo de la capa mucosa, aquí se ve las glándulas, las criptas, el fondo de ello. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Y acá miren, asociado a la superficie externa, esta es la capa serosa. Pero lo que nosotros siempre reconocemos de la capa serosa es su mesotelio. Ese borde donde vemos estos núcleos medios alargados, eso corresponde al mesotelio, este epitelio simple plano. Sabemos que va acompañado de un conectivo laxo, pero es demasiado delgadito como para que lo podamos reconocer. Y acá tenemos una representación tridimensional, fíjense, es como una especie de maqueta, donde podemos ver la capa mucosa representada tridimensionalmente. Recuerden que nosotros vemos cortes histológicos, pero esto no es plano. Entonces, miren, estos deditos, aquí tenemos la vista externa sin haber hecho un corte, ¿no es cierto?, corresponden a las vellosidades. Y fíjense que ahí hay unas cositas de color café. Esas son depresiones, ahí se está invaginando para formar la glándula. Entonces acá lo tenemos en el corte. Ahí está la vellosidad y acá tenemos la glándula. La vellosidad, la glándula, la vellosidad, la glándula. Entonces todo lo amarillito sería la lámina propia y esto que está aquí, ¿cierto?, nuestra lámina muscular de la mucosa. Y esto es muy importante. Tenemos la composición celular tanto de la vellosidad intestinal como de la glándula. Vamos a partir por la glándula, acá, la glándula intestinal o cripta. Tenemos un epitelio, ¿cierto? Un epitelio, ahí está el lumen, como acá, ahí está el lumen, ahí está el epitelio y por fuera la lámina propia. Entonces, ¿qué células son las que podemos encontrar? Si es un epitelio simple cilíndrico, tenemos que encontrar células cilíndricas, células epiteliales cilíndricas, que en el intestino se les suelen llamar enterocitos, porque solamente en el intestino, tanto delgado como grueso, estas células cilíndricas tienen esta función absortiva y obviamente son propias de este sistema entérico, de este intestino. Entonces se les suele llamar enterocitos, ¿ya? Entonces todas estas que están de color anaranjado, ¿no es cierto?, serían nuestras células cilíndricas llamadas enterocitos o células absortivas, también las pueden encontrar así en los textos. Entonces ese es el principal componente. Pero a ese le vamos a agregar otro. Recuerden que este es un epitelio simple cilíndrico con células caliciformes. Entonces, estas que están de color celeste acá, que dice Globed Cell, corresponden a las células caliciformes, muy abundantes en la glándula o cripta. Bien, pero en esta zona también vamos a encontrar las células troncales, las células madres, de las cuales provienen todas las otras células de estos epitelios. Van a estar acá. Entonces, estas que dicen mitosis, las que dicen acá, serían las células madres o células troncales. Las encontramos, por lo tanto, en la cripta o en la glándula.
Y acá aparecen en el fondo de la glándula, o sea, más o menos por aquí, en el fondo de la glándula, en el epitelio, ¿no es cierto?, van a aparecer unas células propias, exclusivas del intestino delgado. Están en la glándula, pero vamos a ver más adelante que el intestino grueso también tiene glándulas, pero en el intestino delgado, en el fondo, vamos a encontrar las llamadas células de Paneth. ¿Ya? Estas células fagocitan elementos que puedan caer acá y que no sean necesarios. Esas son las glándulas que vamos, las células que podemos encontrar en la cripta o glándula. Veamos la vellosidad, o sea, que hay acá. Sabemos que también está formado todo esto por el epitelio simple, cilíndrico, y además también tiene células caliciformes. Entonces, por supuesto que está en su epitelio, vamos a encontrar células cilíndricas absortivas o llamadas enterocitos. Van a estar acá. Entre ellas también vamos a encontrar células caliciformes. Pero fíjense que aquí aparecen unas especies de puntitos, esos puntitos negros. Y acá dice linfocitos. Bien, por la gran exposición a patógenos a la que está sometida el intestino, sobre todo el intestino delgado que recibe el vaciamiento gástrico, ¿ya?, vamos a encontrar una gran cantidad de células defensivas en el epitelio de revestimiento. Son células que desde la lámina propia migran transitoriamente al epitelio de revestimiento para ver si detectan algún elemento extraño y, si es así, vuelven a la lámina propia para continuar su camino. Los linfocitos, recuerden que son células altamente migratorias. Ellas están circulando mucho tiempo en nuestro organismo. Llegan a un órgano, a un sector, están un tiempo y luego vuelven y van llevando información a todos lados. Obviamente, ¿a qué órganos principalmente? A los órganos del sistema inmune, ¿ya?, o los órganos del sistema linfático. Entonces, transitoriamente, el epitelio de la vellosidad está colonizado por linfocitos, que luego vuelven a su lámina propia. Y aquí en la lámina propia ya dijimos lo que es una lámina propia, obviamente hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, pero vamos a encontrar este agregado, ¿no es cierto?, estas células que están aisladas, que son células musculares. Entonces, a esta vellosidad le agregamos, además de las células epiteliales, las células cilíndricas y las células caliciformes, ¿no es cierto?, le agregamos los linfocitos propios en el epitelio. Sabemos que una lámina propia tiene una gran variedad de células, pero otra cosa particular es la presencia de estas células o fibras musculares lisas. ¿Ya? Entonces, a aprenderse todas las células que están presentes en las criptas y las que están en la vellosidad. Bien, esta imagen es una amplificación de algunas vellosidades intestinales. Miren acá, ahí tenemos un poquito de lumen, ¿cierto? Por acá también habría, por acá también, lumen. Entonces aquí tenemos un pedazo, no está completa la vellosidad. Entonces si analizamos cualquiera de estas dos vellosidades que se ven bien, acá tenemos nuestro epitelio de revestimiento, un epitelio simple cilíndrico. Acá las células caliciformes se ven cromófobas, miren esta tan bonita, se ve el núcleo y se ve su citoplasma cromófobo. Recuerden que no siempre se logra ver completa. En este caso se ve cromófobo porque solamente empleamos hematoxilina y eosina. Ahora, fíjense que en el epitelio nosotros vamos a encontrar estos núcleos bien redonditos y bien basófilos. Prácticamente a estas células no se les ve el citoplasma y eso es una característica, recuerden, de los linfocitos. Entonces ahí están nuestros linfocitos intraepiteliales. Y acá, en la lámina propia, junto con todo ese tejido conectivo tan celular que hay acá, miren, aparecen estas células alargadas, todas separadas una respecto a la otra. Esas son células musculares lisas. ¿Ya? Bien, aquí estamos viendo el fondo de las criptas o de las glándulas. Esto con hematoxilina y eosina, por lo tanto aquí estaría la muscular de la mucosa. ¿Y qué es lo que queremos destacar?
Acá miren, también se ve el fondo. Aquí se aplicó azul de metileno, pero no porque tenga una particularidad, sino que nos permitiría destacar, en este caso, los gránulos que presentan estas llamadas células de Paneth. Acá ustedes tienen la descripción, ¿ya? La forma que tienen, efectivamente, son piramidales, con gran cantidad de gránulos en su interior. Ahí tienen los componentes del gránulo, pero lo que más nos interesa es la función defensiva. ¿Y cómo lo hacen? Fagocitando algún elemento que caiga, ¿no es cierto?, a la glándula. Y recuerden que estas células solamente están en el intestino delgado. Bien, esto solamente a modo de dato, ¿ya? Se me olvidó mencionar en el caso anterior, que además de todas las células que yo mencioné que estaban presentes en las glándulas, específicamente en las criptas, ya criptas o glándulas intestinales, se me olvidó mencionar un tipo de célula que también está presente, así como ocurrían en el estómago, en el intestino, también hay células enteroendocrinas, pero en este caso se encuentran no en la vellosidad, sino que se encuentran en las glándulas. Y en el intestino se encuentran muchas variedades, son distintas a las células enteroendocrinas que encontrábamos en el estómago. Y acá, a modo para destacar, destacamos algunas. Bien, se les nombra con una letra, ¿se acuerdan? Lo mismo ocurrió cuando estudiamos estómago, con una letra, pero este es el nombre y la abreviación de la hormona que producen algunas de estas células, dónde actúan y qué es lo que hacen. Ahora, esto no es materia de histología, pero sí es bueno que lo sepan. ¿Ya? Básicamente toda la actividad hormonal como tal, ¿no es cierto?, se estudia en fisiología. Pero acá ya tienen un anticipo de lo que hacen. ¿Ya? Pero todas de alguna manera regulan el vaciamiento gástrico y por supuesto regulan en general su funcionalidad no solamente del estómago, sino que también del propio intestino. Bien, duodeno. ¿Qué de particular tiene el duodeno? Ya sabemos las generalidades del intestino delgado, pero ahora vamos a ver cómo podríamos reconocer el duodeno. Bien, acá tenemos las capas, ¿cierto? Y fíjense que aquí está la muscular de la mucosa. Sabemos que en la mucosa vamos a encontrar glándulas o criptas y además encontramos vellosidades. Pero ¿qué ocurre en la capa submucosa? Que es lo particular que tiene el duodeno respecto a los otros segmentos. En la capa submucosa vamos a tener gran cantidad de glándulas que se denominan glándulas de Brunner o Brenner. Entonces miren, acá tenemos una cripta, el fondo de la capa mucosa, y aquí podemos encontrar unas glándulas. Ahora, estas glándulas de Brenner se ha descrito que en algunos casos también invaden un poquitito de la mucosa, pero a nosotros nos interesa porque es lo característico que abundan en la capa submucosa. De los tres segmentos del intestino delgado, es en el único en donde la capa submucosa tiene glándulas de Brunner o Brenner, porque suelen haber unas cremillitas ahí, ¿ya? Entonces, en la capa submucosa. Como aquí hay una gran cantidad de glándulas, tiene que haber tejido conectivo laxo. Hay tejido conectivo denso desordenado, ahí lo tenemos, ¿ya? Pero entre los adenómeros de las glándulas tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, tejido conectivo laxo. Lo otro es igual que para el resto del tubo digestivo. Acá tenemos un detalle, aquí se ve la capa mucosa, aquí debería estar la lámina muscular de la mucosa, esto no tiene mucho aumento, y acá estamos mostrando la capa submucosa. Estos son adenómeros de estas glándulas y aquí tenemos un conducto. ¿Ya? Entonces, tienen la clasificación de estas glándulas aquí, por eso se ven tan pálidas cuando nosotros empleamos hematoxilina eosina. ¿Por qué es tan necesario que existan estas glándulas cuya secreción es mucosa? Además, ¿no es cierto?, de las células caliciformes que están en el epitelio de las vellosidades y de las glándulas.
¿Por qué necesitamos tanto mucus? Porque recuerden las características que tiene el contenido gástrico, tremendamente ácido. Entonces necesitamos recubrir toda la pared del intestino delgado para combatir la acidez del contenido gástrico, porque de otra forma simplemente se dañaría el duodeno. Y de hecho, cuando los cuadros ulcerosos del estómago son más bien crónicos, muchas veces el duodeno también desarrolla úlceras. De hecho, hay personas que desarrollan más úlceras duodenales que estomacales, y esas duodenales son más difíciles de pesquisar. Bien, yeyuno. El yeyuno en realidad no tiene ninguna particularidad. El yeyuno se podría confundir perfectamente, por ejemplo, la mucosa del yeyuno se podría confundir con el duodeno y con el ilio. La mucosa, porque ¿dónde está la diferencia? Si yo logro ver todas las capas ya de estos órganos y veo glándulas en la capa submucosa, sé que es duodeno. Pero si no es la capa submucosa la que estoy analizando, sino que la capa mucosa se puede confundir perfectamente con los otros segmentos del intestino delgado, porque no tiene una particularidad en sí. Cuando uno ve un modelo anatómico de intestino delgado, probablemente ustedes los pudieron ver y vieron el interior, ¿no es cierto?, como la parte del lumen, probablemente vieron que habían pequeñas arruguitas, como pequeños pliegues, no se les representa lisos ya a las caras internas. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de pliegues, que se les llama pliegues circulares. Ahora, si yo comparo los pliegues circulares del duodeno, del yeyuno y el ilion, es justamente en el yeyuno en el donde tienen mayor desarrollo. Se notan mucho más esos pliegues. Y eso es lo que tenemos representado acá, los pliegues circulares, o sea, toda la zona interna de este órgano. Y estos pliegues, todo esto, que parece, ¿no es cierto?, como una montaña rusa, incluye capa mucosa, que es esto que estamos viendo acá, y capa submucosa. No es lo habitual. Ya, en el resto del intestino, estos pliegues solamente están constituidos por mucosa, pero en el yeyuno, ¿por qué son tan magnificados, son tan desarrollados estos pliegues y tan notorios? Porque además incluyen a la capa submucosa. Ni la muscular ni la serosa están incluidas en estos pliegues. Entonces, miren, acá tenemos vellosidades y esta parte es la parte donde están las criptas, las glándulas. Por lo tanto, este borde que se ve acá es la lámina muscular de la mucosa y esto es la capa submucosa. Bien, veamos esto con un poquito más de aumento. Aquí estamos viendo parte de un pliegue. Aquí miren, para que se orienten. Aquí estaría la serosa, esta es la muscular externa. Acá estamos viendo un poquito de la capa mucosa y esto es la capa, perdón, de la capa submucosa acá y esta es la mucosa. Entonces estamos destacando las vellosidades y estas serían las glándulas o las criptas. Entonces, acá ¿qué es lo que tenemos? Más aumentado, imagínense que es esta zona donde se están relacionando los epitelios de dos vellosidades que están una al lado de la otra. Entonces acá tenemos el epitelio de una vellosidad, el epitelio de otra, aquí estaría la lámina propia de una y esto supuesto es el lumen. Estamos viendo los enterocitos, fíjense, las células cálidas y acá se ven unos linfocitos. Este borde es la capa estriada. Y en el intestino se producen, se manejan como pequeños, pero en realidad no lo son, que fíjense, la sensación de que hubiera impuesto. Aquí no, la calciforme, en efecto de corte, no vemos cómo se está haciendo hacia el lumen, pero acá sí, entonces es una invaginación del epitelio, es la célula caliciforme que se está vaciando. A veces se ven estas cosas por efecto de... Bien, el ilion. El ilion. El ilion tiene una particularidad. A ver, tiene dos zonas el ilion. Fíjense acá, este es un corte transversal del ilion. Si yo viera solamente esta zona, la zona que aparece hacia el lado derecho, ¿ya? Se parecería mucho, prácticamente sería igual al yeyuno. Pero si yo veo este otro sector, me doy cuenta que es distinto, ¿ya?
Y esto es lo que es característico del ilion, que en su pared presenta las llamadas placas de Peyer, así se le denomina, que son acúmulos de células de la defensa, formando lo que llamamos linfonodos. Eso se estudia en inmunología. ¿Ya? Nosotros no vemos sistema inmune. Entonces, en algunos sectores de la capa mucosa del ilion, se pueden apreciar estos conjuntos, estos grupos de linfonodos, ¿ya? O nódulos linfáticos, que es el término correcto, a las cuales se les denomina placas de Peyer porque se suelen ver como engrosamientos de la capa mucosa. Entonces, si yo corto transversalmente esto y no veo estos linfonodos o nódulos linfáticos que en conjunto se llaman placas de Peyer, yo podría confundir al ilion con el yeyuno. Estamos hablando de la histología. ¿Bien? Pero, por lo tanto, el elemento distintivo son las placas de Peyer. Acá tenemos otra foto. Aquí se utilizó una tinción de Hassan para justamente destacar el colágeno tipo 1, que es predominante ¿en qué parte? En la capa submucosa, porque recuerden que las capas submucosas tienen tejido conectivo denso desordenado. Entonces, puedo tener claridad de que estas placas de Peyer, que son estas cositas, miren, parecen como peritas, cada una es un linfonodo, y en conjunto le llamamos placa de Peyer a todo esto, ¿ya? Está en la capa mucosa, porque en la capa submucosa no hay. Entonces, en la capa mucosa. Entonces, mira acá este sector. La capa mucosa, la lámina larga, entonces, ¿qué ocurre? Yo a ese sector tomara foto o amplificara acá, creería que es yeyuno. Pero si logro conocer estos linfonodos que forman estas placas de Peyer, tengo la certeza de que estoy con vellosidades, ¿no es cierto? Tengo la certeza primero que estoy viendo intestino delgado y luego si le sumo las placas de Peyer, tengo la certeza de que estoy viendo ilion. Acá hay una explicación, un detalle sobre las placas de Peyer. Son estructuras orgánicas indispensables, porque acá, ¿no es cierto?, se hace una detección de cualquier elemento que se nos haya pasado, algún elemento extraño, para que se active el sistema inmune en caso de que haya pasado todas las barreras. Algo que haya una bacteria, ¿no es cierto?, un parásito, incluso una partícula viral que haya logrado pasar inadvertida mientras estaba en el estómago, mientras pasó el duodeno, mientras pasó al yeyuno, pero cuando llega el ilion hay que controlarlo, ¿ya? Recuerden que este es un órgano para absorción, pero acá ya se absorben muchos menos nutrientes que en duodeno y yeyuno. Entonces, aquí aparece una especialización. Aquí, este órgano además va a tener una actividad defensiva a través de estos linfonodos que en conjunto forman lo que llamamos las placas de Peyer. Y cada uno de estos linfonodos, fíjense que tiene una forma bien particular, ¿ya? Parece como una gota, es más ancha en la profundidad y termina en punta. Y a esta punta se le llama domo, esta, que obviamente está recubierta por epitelio. Pero este epitelio es muy particular porque tiene células especiales de la defensa, se llaman células M. Nosotros no vamos a entrar en detalle en eso. Bien, llegamos al intestino grueso. Intestino grueso formado, ¿no es cierto?, por los colon, por el recto y por el ano. Ahora, nosotros vamos a describir el colon, cualquiera que éste sea, porque histológicamente el intestino grueso es prácticamente igual en cualquiera de sus segmentos.
Aquí nos da lo mismo si es colon transverso, colon ascendente, descendente, la estructura es la misma. El recto y el ano son muy parecidos también. Ya nosotros vamos a ahondar en el colon. Entonces acá tenemos un corte transversal y en este caso empleamos, además de la hematoxilina y eosina, azul de alciano. ¿Por qué? Podemos ver las presencia mucho más abundantes que en el intestino delgado de células caliciformes. Fíjense que aquí no hay vellosidades. Todo esto es la parte azul, todo es la capa mucosa. La capa mucosa. Esto de aquí ya sería mucosa. Y aquí, miren, en corte longitudinal tenemos músculo liso, es la capa muscular. Y solamente la parte externa es la serosa. Que ahí, por ejemplo, se anduvo desprendiendo un poquito. Entonces, la capa mucosa presenta un epitelio de todo, desde el cual se forman estas glándulas o criptas, glándulas colónicas, y también se le llama criptas de Lieberkühn. Aquí no hay vellosidades. Ahora, como este órgano en este momento está vacío, nosotros lo vemos relativamente plegados, pero no son vellosidades, no tenemos esos dedos ahí mirando hacia el lumen. Aquí se conservan las glándulas intestinales, a las cuales en el colon se le llama glándulas colónicas o criptas de Lieberkühn. Ese es el nombre que reciben. Y estas son las que están destacadas de color azul. ¿Por qué están destacadas así? Porque justamente es en la glándula misma en donde vamos a encontrar gran cantidad de otras glándulas, las células caliciformes. En el epitelio de revestimiento también tenemos células caliciformes, pero abundan en la cripta o en la glándula. Entonces, miren acá, no es la primera vez que mostramos estas imágenes. Cuando estudiamos glándulas exocrinas, también mostramos como ejemplo estas. Entonces acá tenemos el epitelio de revestimiento, esta es la capa mucosa, la que estamos viendo acá, se invaginó, formó esta glándula. De nuevo, ahí está el epitelio, vuelve a formar otra glándula, se invagina. Y por supuesto tenemos lámina propia entre una glándula y otra. Acá la muscular de la mucosa no se ve bonita, pero estaría acá, ¿no es cierto? En esta zona que estamos viendo. Y hemos destacado la gran cantidad de células caliciformes que hay acá. Recuerden que este es el caso bien especial, donde una glándula contiene a la otra, porque tenemos una glándula intraconectival, multicelular, rectilínea, simple, no ramificada, y que contiene en su epitelio a células o glándulas unicelulares llamadas células caliciformes. Y estas son las que realmente secretan. Pero estas células caliciformes son unicelulares, ¿cierto? Son que forman epitelio de glándula. Y estas son las que realmente producen la secreción en este caso. ¿Ya? Son las mucosas, son ecrinas. Bien, acá tenemos la mucosa, no tienen una circularidad, porque está de la misma forma que estoy con una circular interna, una longitudinal externa, y tenemos destacado aquí el plexo. Recuerden que el plexo mientérico de Auerbach siempre es más evidente. En cambio, el plexo submucoso, por ejemplo, esta imagen no apareció. Y acá tenemos nuestra serosa, destacando el mesotelio, este epitelio simple plano. Acá tenemos imágenes con distintas tinciones en las cuales estamos destacando las células caliciformes presentes, ¿no es cierto?, en estas glándulas colónicas o criptas de Lieberkühn, ¿ya? Con tinción de paz y aquí sin ningún. Ahora, ¿qué células podemos encontrar en estas criptas, en glándulas colónicas, además de los enterocitos? Recuerden que los enterocitos son células cilíndricas absortivas, están presentes en las criptas y en las glándulas y en las vellosidades, todo lo que es intestino delgado y grueso. Aquí hay menor presencia de microvellosidades formando parte de este epitelio. Entonces, a veces algunos no clasifican este epitelio con capa estriada. Por ejemplo, hay algunos que clasifican el epitelio del colon como epitelio simple cilíndrico con células caliciformes. Y no siempre se le agrega la chapa estriada porque aquí hay menor cantidad de microvellosidades en el intestino delgado. Pero en algunos segmentos se puede ver. ¿Ya? Se puede ver. Obviamente, abundantes células caliciformes, acá, está claro. Muchas más que en el intestino delgado. Células troncales están aquí, están en las criptas. Y también tenemos células enterocrinas. Si se fijan aquí, no hay células de Paneth.
Entonces, a modo de repaso, ¿no es cierto? Tenemos algunas funciones que cumple el colon, características que presenta el colon y que lo hacen distinto al intestino delgado. Bien, como les decía,